La entrada al Chaco se produce finalmente por el puerto de San Fernando, donde llegaron los inmigrantes italianos, y recordemos que en su paso por el Río Negro habían observado más de una docena de obrajes que funcionaban en sus costas. Hemos visto también cómo esos primeros inmigrantes, llenos de un sentido de progreso, dejaron su situación de labriegos para convertirse en empresarios o industriales, el caso de los hermanos Coduti. Ahora bien, Resistencia estaba planificada sobre un complejo de lagunas, bañados, pajonales, por lo que solamente el 30% de la tierra era apta para asentarse. Naturalmente, estos primeros pobladores se extendieron hacia los alrededores, y donde aparecieron industrias muy importantes con el tiempo. Por eso estamos en la localidad de Fontana para ver uno de los grandes monstruos del progreso que tuvo el Chaco a principios del siglo XX. El ferrocarril fue incidente en ese desarrollo industrial. El ferrocarril contribuye en la medida en que, a partir de 1910, cuando se comienza a construir el ferrocarril llega vía Santa Fe, hacia el norte, llega a Charaday, en 1907, y de ahí continúa hasta Barranqueras, 1910. El cordón industrial de Barranqueras significó puestos de trabajo para miles de personas, miles de obreros que pudieron dignificar su vida. Así también, ante los cierres de las fábricas, toda esa gente quedó sin trabajo, y lo encomiable de hoy es esa reactivación industrial que vuelve a ofrecer fuentes de trabajo. Hacia 1910, 1915, van a tener ya, digamos, un promedio de 35 establecimientos industriales, la mayoría de los cuales eran familiares. Y en 1920, la existencia de establecimientos industriales, todos en pequeña escala, 1920, en Resistencia, se contabilizan 100 establecimientos industriales. Creo que no sé si las formas de trabajo, los modos de producción y las relaciones de producción que tienen estas empresas no se diferencian en el grado de explotación que tienen. Algunas de ellas son más benévolas en cuanto a tener mejores salarios para el trabajador. Pero en definitiva, todas ellas tienen un solo objetivo: acumular ganancias. Y en ese plano, la clase trabajadora siempre fue un objeto variable, ¿no? Es decir, el último eslabón de la cadena de producción es el trabajador. No obstante eso, considerándolo históricamente, hay un proceso en el cual el capitalismo de acumulación pasa a una segunda fase, que es el capitalismo industrial, luego el capitalismo financiero, y el desarrollo de las relaciones de producción hacen que, para llegar a un estado, digamos, popular, nacional, un proyecto que defienda las industrias locales y nacionales, se deben atravesar lógicamente
por una cuestión de desarrollo económico, tal como lo planteaba Adam Smith ya en el siglo XVIII. Lo que llama la atención, 10 años atrás, un poco más, uno veía esas ruinas abandonadas y degradándose día a día. ¿Considera que hoy hay se abre un nuevo ciclo industrial? Usted que habla de ciclos. El otro día leí un artículo en el Diario Norte del domingo, en el suplemento La Chaqueña, que hablaba de Vilelas, puerto de guerra, porque uno de los hombres que relata esta historia y muestra lo que eran las fábricas, como si hubiera pasado una andanada de aviones cazabombarderos que no dejó nada. Ustedes vieron las fotografías de todo lo que fue las antiguas fábricas que hoy son hierros herrumbrados. Con sus muelles propios. Y empieza a aparecer, digamos, debido a una situación de ventajas económicas que están teniendo quienes comienzan a radicarse en distintos parques industriales, algunas ventajas económicas como ser la exención impositiva, como ser facilidades en el transporte, a los efectos de poder trasladar la materia prima hacia los lugares de producción, la política que tiene que ver con, digamos, una especie de prórroga en el pago de algunos impuestos, sobre todo aquellos que tienen que ver con la carga social. No nos olvidemos que las cargas sociales, el obrero argentino, debido a sus luchas, es uno de los mejores pagos de América Latina. Y el empresario, sobre todo el mediano productor, el mediano empresario, siempre ha ido buscando algunas posibilidades de que estas cargas sociales, poder tener una moratoria o tener un periodo de gracia, eso es lo que quiero decir, como para poder invertir algunos capitales y de esta manera volver a reverdecer la esperanza de aquellos años en que Barranqueras era una fiesta. Causa tremendo dolor quien visite el casco histórico de Barranqueras, ver de qué manera fue desapareciendo debido a las políticas de ajuste, a las políticas liberales, a la entrega del patrimonio nacional, al acomodo y a la connivencia entre algunos gobernantes con las empresas internacionales, para que se funda este sector de la economía del interior del país, que han sido los causantes de esta crisis que tuvimos en los años 50, 60 y 70. Hemos visitado varias fábricas, algunas de ellas construidas a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y por cerradas o por muchas décadas en un gran letargo, y con gran satisfacción vemos que hoy se han reciclado y convertidos en parques industriales que resaltan una nueva etapa en la industria chaqueña, un nuevo auge industrial.